¿A dónde se dirige? A la base aérea de Zaragoza. ¿Trabaja allí? Sí, soy piloto militar. ¿Piloto? ¿Usted? Venga, ya. No me haga reír. ¿Piloto? Tú. Venga ya. No me hagas reír. El agente Rubén Marcos llevaba 12 años en el cuerpo, 12 años deteniendo coches, haciendo preguntas, decidiendo quién pertenecía a cada lugar y quién no. Y en ese momento, apoyado en la ventanilla de un Seat León negro aparcado en el arcén de la A23, a las afueras de Zaragoza, estaba absolutamente convencido de que la mujer que tenía delante le estaba mintiendo. Una piloto de combate. Claro, y yo soy el rey de España. Se río delante de ella, delante de los testigos que empezaban a pararse, delante de su propia cámara corporal que grababa cada segundo. Lo que el agente Marcos no sabía en ese momento era que en menos de 40 minutos su teléfono iba a recibir una llamada de la base aérea de Zaragoza, y que esa llamada iba a destruir todo lo que había construido en 12 años. Era el 14 de agosto. El asfalto de la A23 acumulaba calor desde antes del amanecer, y lo devolvía en oleadas que distorsionaban el horizonte. El termómetro del coche patrulla marcaba 38 grados. El agente Marcos llevaba desde las 7 de la mañana recorriendo la misma franja de carretera entre las afueras de Zaragoza, una ruta que conocía de memoria con sus gasolineras, sus polígonos industriales, sus camiones aparcados en los arcenes. Lo había visto todo, o eso creía. A las 11:43 de la mañana, el agente Marcos vio el Seat León negro. Estaba aparcado correctamente en el arcén, con las ruedas bien separadas del carril, las luces de emergencia encendidas, tal y como manda el reglamento. No había nada objetivamente irregular en ese coche, pero el agente Marcos redujo la velocidad igualmente, y cuando pasó por primera vez a su lado, lo que vio fue a una mujer negra de unos 30 años, sentada en el asiento del conductor con la ventanilla bajada, mirando al frente. Eso fue suficiente para que diera la vuelta. Nadie grababa todavía cuando el agente Marcos aparcó su patrulla detrás del Seat León. Pero la cámara corporal que llevaba sujeta al pecho izquierdo sí grababa. Siempre grababa. Y esa grabación, minutos después, sería lo primero que los abogados solicitarían, lo primero que circularía por las redes sociales y lo primero que el juez ordenaría reproducir en sala. La mujer, dentro del coche, se llamaba Yara Diallo. Tenía 34 años. Era teniente del Ejército del Aire y del Espacio de España. Piloto de caza con más de 800 horas de vuelo en el F-18 Hornet. Veterana de 2 misiones internacionales bajo mandato de la OTAN. Esa mañana estaba de camino a la base aérea de Zaragoza para incorporarse tras un permiso de 4 días. Se había detenido en el arcén porque necesitaba revisar un mensaje de trabajo, algo que nunca hace mientras conduce. Había aparcado, había encendido las luces de emergencia y había sacado el teléfono con total tranquilidad. Llevaba menos de 3 minutos parada cuando escuchó el motor de la patrulla detenerse detrás de ella. Yara Diallo no se puso nerviosa. No se puso nerviosa porque llevaba años entrenándose para no ponerse nerviosa. En la cabina de un caza a 10.000 metros de altura, con el sistema de radar trazando objetivos a 120 kilómetros por hora, los pilotos no pueden permitirse el nerviosismo. Colocan las manos donde se ven, controlan la respiración, evalúan la situación y esperan. El agente Marcos llegó a la altura de la ventanilla y se apoyó en el marco con una mano, mirando hacia el interior del coche con esa expresión particular que algunos agentes desarrollan con los años, una mezcla de autoridad manufacturada y desconfianza automática. «Buenos días. ¿Algún problema con el vehículo?» Y Yara respondió con calma. «No, ningún problema. Me he detenido un momento a revisar un mensaje de trabajo. Ahora mismo seguía». El agente Marcos no respondió de inmediato. Miró el salpicadero, miró el asiento trasero, miró el teléfono que Yara tenía en la mano. «Documentación, por favor». Yara dejó el teléfono en el asiento del copiloto, abrió la guantera con movimientos lentos y deliberados y sacó el carné de conducir. Se lo tendió al agente sin decir nada más. El agente Marcos lo tomó, lo miró durante unos segundos más de lo necesario y luego volvió a mirarla a ella. «¿A dónde se dirige?»
A la base. ¿Qué base? La base aérea de Zaragoza. El agente Marcos arqueó una ceja. ¿Trabaja usted allí? Soy piloto, respondió Yara. Piloto militar. Hubo una pausa. El agente Marcos devolvió el carné de conducir despacio, como si estuviera pensando algo, y luego sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que ha decidido que lo que acaba de escuchar es un chiste. ¿Piloto? ¿Usted? La pregunta no buscaba confirmación. Buscaba burla. Yara mantuvo los ojos al frente. Sí, piloto de caza. El agente se echó a reír. Una risa corta, seca, condescendiente. Venga ya, no me haga reír. Piloto de caza. Claro. En ese momento, un camionero que había aparcado unos 50 metros más adelante para comer su bocadillo levantó la vista y observó la escena. Una mujer dentro de un coche, un policía riéndose apoyado en la ventanilla. El camionero sacó el teléfono móvil sin pensarlo demasiado. No sabía muy bien por qué. Simplemente algo en esa imagen le resultó incómodo. Empezó a grabar. El agente Marcos siguió hablando. Le preguntó a Yara si tenía algún documento que acreditara lo que decía. Yara respondió que sí, que llevaba su tarjeta de identificación militar en el bolso. El agente le pidió que la sacara. Yara abrió el bolso con calma, encontró la tarjeta y se la ofreció. El agente la tomó, la miró y la devolvió casi de inmediato, como si no le hubiera prestado la atención suficiente para leerla. Esto lo puede hacer cualquiera, dijo. Cualquiera puede llevar una tarjeta así. Yara lo miró directamente por primera vez. Es una identificación militar oficial. El agente negó con la cabeza. Señorita, con todo el respeto, esto no me dice nada. A estas alturas había dos teléfonos grabando desde distintos ángulos. El camionero desde delante, una mujer que paseaba a su perro por el arcén desde detrás, que se había detenido al escuchar las risas de la gente, y que, según declararía más tarde en el juicio, sintió que algo estaba muy mal desde el primer segundo. La cámara corporal del agente Marcos seguía registrando todo desde su perspectiva. 3 grabaciones simultáneas de un mismo momento que el agente Marcos no sabía que estaban ocurriendo. Usted dice que es piloto de combate, continuó el agente Marcos, y su tono había cambiado ligeramente. Ahora había algo más oscuro en él, algo más deliberado, y se cree que me voy a creer eso sin más, que una piloto de combate del ejército está aparcada en el arcén de la A-23 mirando el móvil. Yara respondió que exactamente eso era lo que había pasado. El agente volvió a reírse. Mire, con todo el respeto, esto no me cuadra. Yara preguntó qué era lo que no le cuadraba exactamente. El agente hizo un gesto vago con la mano, que captado por las 3 cámaras desde distintos ángulos resultaría devastador en el juicio posterior. El problema no es solo lo que dijo el agente Marcos. El problema es cómo lo dijo, el tono, la cadencia, esa manera de hablar que tiene quien no está buscando información, sino confirmando algo que ya ha decidido. En 12 años de servicio, el agente Marcos había desarrollado la certeza de que sus instintos eran fiables, de que cuando algo no le cuadraba era porque efectivamente algo estaba mal. Nunca se había parado a considerar que sus instintos pudieran estar construidos sobre prejuicios. Y esa falta de pregunta era exactamente lo que estaba a punto de costarle la carrera. Le pidió a Yara que se bajara del coche. Yara preguntó si estaba siendo detenida. El agente dijo que no, que era una comprobación de rutina. Yara señaló que si no estaba siendo detenida, no tenía obligación legal de bajarse del vehículo. El agente Marcos no esperaba esa respuesta. Se apartó un paso de la ventanilla, miró a su alrededor, vio al camionero con el teléfono levantado, no le dio importancia, volvió a mirar a Yara. Escuche, señorita, le estoy pidiendo que coopere. Yara respondió que estaba cooperando, que había entregado su documentación, que había respondido a todas sus preguntas, que ahora le agradecería que le devolviera los documentos para poder continuar su camino a la base. El agente Marcos no le devolvió los documentos de inmediato. En cambio, sacó su propio teléfono y llamó a su central. Lo que dijo exactamente en esa llamada quedaría registrado, tanto en el sistema interno de comunicaciones de la patrulla como en la grabación de la cámara corporal, y sería reproducido textualmente en sede judicial meses después. Hay una conductora aquí.
dijo. Dice que es piloto militar. Quiero verificar si la documentación que lleva es auténtica. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta. Luego dijo, sí, tengo el DNI y algo que dice que es una tarjeta militar. Otra pausa. No, no he llamado a la base todavía. Desde dentro del coche, Yara Diallo escuchaba esa conversación con una calma que al agente Marcos le resultaba, según declararía más tarde, extraña, perturbadora, dijo incluso en su primera declaración. La calmaba demasiado, como si supiera algo que él no sabía. Tenía razón en esa percepción, aunque no en la conclusión que sacó de ella. Yara Diallo sabía algo que él no sabía. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía que la documentación era real porque era real. Sabía que una llamada a la base lo verificaría en 30 segundos. Sabía que cada palabra que el agente pronunciaba quedaba registrada. Y sabía, con la certeza de quien ha esperado cosas peores a 10.000 metros de altura, que solo tenía que esperar. El agente Marcos terminó la llamada y volvió a la ventanilla. Le dijo a Yara que iban a verificar su documentación y que, mientras tanto, sería conveniente que esperara fuera del vehículo. Yara le preguntó de nuevo si estaba siendo detenida formalmente. El agente vaciló. Dijo que no, que era una medida de precaución. Yara respondió con una precisión que el agente no supo manejar en ese momento. Entonces, en ausencia de una detención formal y sin que se haya constatado ninguna infracción, permanecería dentro del vehículo. El agente Marcos la miró durante varios segundos sin decir nada. Fue en ese silencio cuando la mujer del perro, que seguía grabando desde detrás, oyó algo que la hizo acercar el teléfono un poco más. El agente Marcos, sin apartar los ojos de Yara, murmuró algo que la cámara corporal captó con suficiente claridad para que el perito de audio que fue contratado por los abogados de Yara pudiera transcribirlo sin ambigüedad. Dijo, «¿Qué lista se cree que es?» No lo dijo para que Yara lo oyera. Lo dijo para sí mismo, o para el aire, con ese tono de quien lleva demasiados años sin ser cuestionado y ha olvidado que las cámaras no distinguen entre lo que se dice en voz alta y lo que se murmura. Pasaron 8 minutos más. El agente Marcos hizo otra llamada, esta vez a la propia base aérea de Zaragoza. Y aquí fue donde la situación cambió de manera irreversible. La centralita de la base lo puso en espera. Cuando finalmente le respondieron, el agente identificó a Yara Diallo y preguntó si era personal de la base. La respuesta que recibió fue confirmación inmediata. No solo era personal de la base, era teniente, piloto de caza, y estaba esperada esa mañana para incorporarse tras un permiso reglamentario. El oficial que respondió preguntó si había algún problema. El agente Marcos dijo que no, que era solo una verificación rutinaria. Colgó el teléfono. Se quedó parado en el arcén durante unos instantes. El calor seguía siendo el mismo. Los 38 grados seguían apretando. Los coches seguían pasando por la A23. Pero algo había cambiado en la postura del agente Marcos. Algo en los hombros. Algo en la mandíbula. Volvió a la ventanilla del coche de Yara y le devolvió los documentos sin decir nada durante un momento. Luego dijo, «Todo en orden. Puede continuar». Yara tomó los documentos. Los guardó en el bolso. Luego miró al agente y dijo algo que él tampoco esperaba. «Voy a presentar una denuncia formal por el trato recibido». El agente parpadeó. «Señorita, solo estaba haciendo mi trabajo». Yara ya estaba subiendo la ventanilla. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue la cascada inevitable de la era de los teléfonos móviles. El vídeo del camionero fue el primero en aparecer. Luego, el de la mujer del perro. Ambos mostraban al agente Marcos riéndose, gesticulando, con ese tono condescendiente inequívoco incluso sin sonido. Pero había sonido. Se escuchaba al agente diciendo, «¿Piloto? ¿Usted? Venga ya, no me haga reír». Y entre los miles de comentarios que se acumularon bajo los vídeos, uno se repitió constantemente, «Esto no habría pasado si hubiera sido un hombre blanco». La comandancia emitió un comunicado diciendo que los hechos estaban siendo investigados. El Ministerio de Defensa confirmó que la teniente Diallo era personal en activo del Ejército del Aire. El agente Marcos vio los videos esa noche. Los vio en el teléfono, en el ordenador del cuartel, en la pantalla del bar donde fue a cenar, y supo
con esa certeza que no necesita palabras, que algo había terminado. La denuncia formal de Yara Diallo fue presentada 4 días después. Sus abogados la redactaron con una precisión milimétrica, citando los tiempos exactos registrados en la cámara corporal, los fragmentos de audio ya analizados por peritos y los testimonios de los 2 testigos que habían grabado la escena. La denuncia argumentaba, con referencia a jurisprudencia del Tribunal Supremo y a directivas europeas sobre igualdad de trato, que el agente Marcos había incurrido en discriminación por razón de origen étnico, en abuso de autoridad y en vulneración del derecho al honor de la denunciante. Pedía la apertura de un expediente disciplinario, la suspensión cautelar del agente y una indemnización de 5 millones de euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. Expediente disciplinario interno fue abierto antes de que terminara la semana. El agente Marcos fue apartado de sus funciones y destinado a tareas administrativas. Sus superiores directos fueron llamados a declarar sobre su historial, y lo que ese historial reveló no ayudó a su defensa. Existían 6 quejas previas registradas, 4 de ellas presentadas por personas de origen extranjero o pertenecientes a minorías étnicas. Ninguna había resultado en sanción efectiva. El instructor señaló expresamente que ese patrón de quejas no atendidas pasaba a ser relevante a la luz del incidente con la teniente Diallo. El juicio comenzó 7 meses después. La sala estaba llena desde mucho antes de que se abrieran las puertas. Había periodistas, representantes de organizaciones de derechos civiles, compañeros del Ejército del Aire que habían pedido permiso para asistir como público, y personas que simplemente habían seguido el caso desde que los vídeos se hicieron virales. El abogado del agente Marcos intentó encuadrar lo ocurrido como un malentendido, una actuación de buena fe. La estrategia no sobrevivió al momento en que el fiscal pidió que se proyectara la grabación de la cámara corporal. La sala escuchó la risa del agente Marcos, escuchó el tono, escuchó el comentario sobre la tarjeta de identificación. El fiscal preguntó con precisión, inverosímil por qué razón exactamente. No hubo respuesta satisfactoria. Los peritos de la acusación demostraron que ningún elemento objetivo justificaba la detención ni el tono empleado. El vehículo estaba correctamente aparcado. Las luces de emergencia estaban encendidas. La conductora había entregado documentación válida. No existía ningún indicio de infracción. Yara Diallo declaró durante 4 horas con la misma calma que había mostrado en el arcén. Cuando el abogado defensor le preguntó si no era comprensible que un agente quisiera verificar una documentación inusual, Yara respondió que la documentación había sido verificada en 30 segundos cuando el agente llamó a la base. Todo lo ocurrido antes de esa llamada, las risas, los comentarios, el tono, no tenía relación con ningún procedimiento de verificación reconocible. Tenía relación con algo diferente, dijo, y dejó que esas palabras se quedaran en el aire de la sala sin necesidad de añadir nada más. Juicio duró 6 días. El 7º día, el tribunal emitió su veredicto. El agente Rubén Marcos fue declarado culpable de abuso de autoridad, discriminación por razón de origen étnico en el ejercicio de sus funciones y vulneración del derecho al honor de la demandante. El tribunal señaló expresamente que la grabación de la cámara corporal constituía una prueba inequívoca de que el agente había empleado un tono y unas expresiones sin justificación en ningún protocolo de actuación policial. El historial previo de quejas no atendidas agravaba la responsabilidad, no solo del agente sino del sistema que durante años había tolerado ese patrón sin intervenir. La sentencia impuso la separación definitiva del servicio del agente Marcos. Su certificación profesional fue revocada. No podría ejercer funciones de seguridad pública en ninguna institución del Estado. La indemnización fue de 5 millones de euros, en concepto de daños morales, vulneración de derechos fundamentales y daño reputacional. La sentencia fue recurrida. El recurso fue desestimado. El Tribunal Superior añadió una consideración relevante para la jurisprudencia futura. El uso de cámaras corporales no es solo una garantía para la institución, sino para el ciudadano. Y cuando el contenido de esa cámara contradice la versión del agente, el peso de la prueba recae íntegramente sobre quien pretende desacreditarla. El agente Marcos no compareció el día de la sentencia definitiva. Su abogado recogió la notificación en su nombre. Yara Diallo sí estaba presente.
Escuchó la resolución con los brazos cruzados y la espalda recta. Cuando terminó la lectura, sus abogados le estrecharon la mano. Yara no dijo nada para la prensa. Nunca había buscado la atención mediática. Había buscado que constara en acta lo que había ocurrido, que quedara registrado, que no desapareciera en un archivo sin consecuencias. 2 semanas después de la sentencia, el Ministerio del Interior anunció la revisión del protocolo de actuación de sus agentes en controles de carretera, con especial atención a las grabaciones de cámaras corporales y a los mecanismos de revisión de quejas ciudadanas. El anuncio fue discreto, apareció en los registros oficiales sin rueda de prensa, pero estaba ahí, y quienes sabían leer entre líneas entendieron que ese párrafo en un documento administrativo era, en parte, consecuencia directa de lo que había ocurrido en un arcén de la A23. A las 11:43 de la mañana de un 14 de agosto, Yara Diallo volvió a la base aérea de Zaragoza el día siguiente a que se dictara la sentencia definitiva. Llegó en su propio coche, aparcó en el lugar que le correspondía por rango. Se puso el uniforme y fue a trabajar. Esa tarde tenía programadas 2 horas de vuelo en simulador y una reunión con su escuadrón sobre protocolos de misión. No era un día especial, era exactamente igual que cualquier otro día, y eso en sí mismo era ya una forma de victoria que ninguna sentencia podría haberle dado ni quitado. Porque lo que el agente Marcos nunca entendió, lo que su risa en el arcén revelaba con más claridad que cualquier análisis psicológico posterior, era que había visto a Yara Diallo y había decidido en un instante lo que era y lo que no podía ser. No había preguntado, no había esperado. Había decidido, y cuando la realidad no coincidió con su decisión, no revisó la decisión. Intentó que la realidad se plegara a ella. Eso es lo que capturaron las cámaras, no solo una risa, no solo un comentario despectivo, sino el momento exacto en que alguien elige su certeza por encima de la evidencia. Y la evidencia, en este caso, no tuvo la amabilidad de desaparecer.